Puedo reconocer en tu palabra la santidad que ilumina mi corazón y le da paz a mi interior. Si camino en tu dirección y me acojo a tu palabra, mi vida hoy cambiará. Quiero vivir en tu voluntad. Todo lo puedo en ti, Señor, porque alumbras mi sendero con tu luz. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra, Señor, da vida. Pues entrando ya ahora sí que de lleno a la buena nueva, a la gran noticia que Yahvé de los ejércitos se llama Papá, Abba, Papá querido, y nos habla. Vamos a retomar el Evangelio de San Marcos. Pepe, traemos el pizarrón para dar un esquema muy interesante al respecto. Pepe, que el Espíritu Santo te ilumine como siempre y estamos en manos de Dios. Adelante. Así sea, porque sabemos que sin la luz, la gracia y el entendimiento del Espíritu Santo no podemos penetrar en los misterios y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Y antes de comenzar a dar lectura a esta bella parábola del grano que crece por sí sola, quiero decirles que es una parábola de esperanza. Jesús, Maestro, nos sigue instruyendo mediante parábolas. Pero quiero invitar a todos los papás que en este momento ya están con nosotros, si pueden tener sus Biblias con ustedes, ábranla en el capítulo 4 de San Marcos, en el versículo 26. Porque aquí, papás, escuchen, van a recibir ustedes ahí en casa, y nosotros desde aquí, un mensaje especial de la palabra de Dios, de esperanza para que ustedes se den cuenta y descubran el secreto de cómo podrán colaborar en la conversión del corazón de sus hijos. Por rebeldes, perdidos, descarriados, que ellos se encuentren esta noche, este día, la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Escuchemos lo que dice el Santo Evangelio. Decía Jesús también, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. En esta bella parábola,
encontramos varios elementos que tenemos que explicar. Voy a recordarlos rápidamente. El grano, la tierra, ¿está dormido o despierto? ¿Qué significa todo esto en esta parábola? Nuevamente, en esta ocasión, nos vamos a auxiliar de la pizarra y tenemos aquí ya algún esquema que nos va a favorecer para comprenderla mejor. Parábola del grano que crece por sí sola. Marcos 4, 26, 29. En esta parábola, lo que hemos escuchado, encontramos 4 elementos principalmente. Primero, el grano. El grano hay que entender que es precisamente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero ¿qué es la tierra? La tierra es el corazón de todo hombre. Esa es la tierra donde la palabra de Dios debe ser sembrada. Pero, ¿qué significa cuando dice, no importa que estés dormido o despierto? Escuchemos nuevamente. Jesús decía, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que esté dormido o despierto. ¿Qué significan estos 2 elementos de la parábola? Primero, esa persona, ese muchacho, ese hijo, ese corazón al que hemos apuntado para sembrar la semilla de salvación de la palabra de Dios, a nosotros como misioneros, como predicadores, como maestros, como evangelizadores, como padres de familia o catequistas, no nos debe importar si esa persona está dormida o despierta. ¿A qué se refiere? Está dormido en el pecado. ¿Cuántas personas se encuentran dormidas a la gracia? Está dormido en el pecado. Su corazón está empedernido como una roca porque ha perdido la gracia. Se encuentra dormido a la luz, a la gracia, al poder de la palabra de Dios. Pero no importa que esté dormido. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, semilla de vida eterna, dice el texto, que crece por sí sola. No importa si el corazón de esa persona está en pecado, está dormido, está despierto, es decir, en gracia. Vamos a cambiar en gracia. Es el corazón que se encuentra en la gracia de Dios. ¿Y qué sucede con la palabra de Dios? Si la persona está dormida, se despertará, se convertirá a la gracia. Si la persona ya está despierta, ya está en gracia, se santificará. Es el doble poder de la palabra de Dios. Si estás lejos de Dios, volverás a Dios. Si estás en Dios, crecerás más en Dios. Si estás en gracia, crecerás en santidad. Si estás dormido a la gracia, despertarás a ella. Ese es el poder eficaz de la palabra de Dios. De esto mismo, hemos puesto unos textos paralelos para hacer nuestra exégesis bíblica, porque deben entender ustedes que la palabra de Dios se explica con la misma Biblia. Eso es lo que se llama ciencia bíblica. La ciencia bíblica es ir de un texto base a otros textos paralelos que hablan del mismo tema y te van iluminando para que tú, mediante una meditación bíblica, a través de esos textos paralelos, penetres el texto sagrado. Y esa meditación de la palabra tiene la finalidad de llevarte a la grada de la contemplación. La contemplación te llevará a la acción. Y la acción es lo que Dios espera de todos nosotros. Vamos a ir a la carta de San Pedro. Y aquí el apóstol, ustedes también en casa
pueden ir abriendo con nosotros su Biblia en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, aquí hemos puesto en la pizarra los textos bíblicos para que los tengan a la mano. Primera de Pedro 1:23. Escuchemos lo que dice el Señor en su palabra. Pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios. Escucha de nuevo. Déjate bañar por las lluvias suave y vivificante del poder y de la unción de la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pedro, pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios. Por eso Jesús, el Señor, en la parábola, se llama el grano que crece por sí solo. Porque ese es el poder eficaz de la palabra. Porque la palabra no es una palabra muerta, obsoleta, caduca, sino viva. Escucha bien, la Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios es una palabra palpitante, eterna como su autor, como Dios mismo. Por eso San Pedro afirma, ustedes han vuelto a nacer no por una palabra muerta, sino fértil, fecunda, viva, que los ha hecho renacer a una vida nueva por el poder de la palabra. Porque la palabra en sí misma encierra poder eficaz, porque tiene su propia virtud vivificante, transformadora y santificadora. Y recuerda, porque vamos a ir meditando en estos dos elementos. No importa que estés dormido o despierto, la palabra de Dios va a hacer su obra en ti en el estado en el que te encuentres, dormido o despierto. Prepárate, porque vas a descubrir pasajes de la Escritura que te darán esperanza para nunca desistir y seguir lanzando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de tus hijos. Y sin que ellos se den cuenta, tarde o temprano se producirá la gracia de la conversión. Ay, qué bonito lo dijiste, Pepe. Y sí es cierto. Sí es cierto. Palabras de vida. Por eso se llama así el programa. Palabras de vida. La palabra de Dios. Déjame hacer una acotación antes de que continúes, Pepe. Me toca ir de repente a casa de algunas personas por lo mismo, ¿no? De dar clases de Biblia y todo eso. Y sí, casi todos tienen Biblia. Pero el punto está en que la tienen cerrada y empolvada. Tiene que llegar uno y sale un polvadero. No, no se trata de eso. Hay que darle un lugar prioritario. Cuando nosotros vamos a una Eucaristía tenemos dos alimentos en una misma mesa. La Eucaristía y la palabra de Dios, que es el mismo Jesús, las dos. Hay que darle su lugar y hay que leerla todos los días. Síguele, por favor. Así es. Estamos entonces descubriendo 4 elementos en la parábola del grano que crece por sí sola. Y hemos dicho que es una parábola que nos da esperanza. Tal vez muchos de ustedes se sientan identificados con esto que voy a decir. Muchos papás viven con la preocupación de que sus hijos se pierdan, ya sea en las drogas, ya sea en el alcohol, se vayan de la casa, embaracen a una chica, o tu hija salga embarazada, o de pronto tu hijo ya no te obedece y se ha hecho rebelde, y tal vez te grita, tal vez va mal en la universidad, tal vez ya la quiere abandonar, tal vez tiene problemas de disciplina, tal vez tiene problemas de desacato. ¿Y cuántos papás viven afligidos al ver cómo sus hijos empiezan a tomar caminos que los llevan al libertinaje, que los inducen a toda clase de vicios? Y cuánto dolor aparece en el corazón de esos papás que ven terminar a sus hijos en las cárceles,
como verdaderos criminales, o a sus hijas en los prostíbulos, o a sus hijos envueltos en el narcotráfico, o a sus hijos perdidos en el satanismo, o en toda clase de vicios inmorales, o simplemente otros no quieren salir de su cuarto, ensimismados, deprimidos, que no quieren ni trabajar, que no quieren ni estudiar, y se la pasan encerrados en sus cuartos, viendo televisión, chateando, escuchando música, y de ahí no se les puede sacar. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos corazones desgarrados de papás y de mamás que ven que sus hijos no despuntan? Que ven que sus hijos están dormidos, pero no en su cama. Están dormidos en el pecado, hundidos como el hijo pródigo, que se han marchado de la casa del padre. ¿Y cuántos papás se encuentran desesperados, no saben qué hacer con esos hijos rebeldes, que parece que no tienen remedio? Y ya lo mandamos con el psicólogo, con el terapeuta, ya lo metimos a un retiro espiritual, a la fuerza, y el muchacho no da signos de conversión. Es la realidad en muchos hogares del mundo. Y tal vez esto que estoy mencionando pueda ser alguna de tus realidades que estás viviendo en el hogar. Nosotros en el instituto recibimos muchos papás que desesperados acuden pidiendo intercesión, un consejo, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija? Pero hoy la palabra nos está dando esperanza. Papá, mamá, proclama la palabra. No importa cómo, proclámala. Diles textos bíblicos, de forma directa y de forma indirecta. Entre diálogo y diálogo, ve sembrando semillas de la palabra de Dios. Porque hoy estás escuchando una gran luz de esperanza. Esta semilla está viva. Tiene forma de libro, pero no es un libro. Porque es una persona divina, y esa persona es Jesús. Que cuando tú das esta semilla al corazón de tu hijo, aunque él esté dormido, despierto, la palabra va a ser camino, va a florecer, va a germinar. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahora en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Y le vamos a pedir al maestro Oscar que nos haga favor de proclamar el versículo 12 y 13 de Hebreos capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Todo está al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios, espada aguda de doble filo, dice el autor de la carta a los Hebreos, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. No importa, recuérdalo, que esté dormido o despierto, que esté en una vida de pecado o que esté en gracia. Si está en pecado se convertirá, si está en gracia se santificará. Es el doble poder eficaz de la palabra de Dios. Es penetrante, aguda como una espada de 2 filos. Pero tú tienes que actuar en el poder de la palabra de Dios. Con la ayuda de nuestra Madre Santísima, empieza a consagrar. Y mete en su corazón materno a cada uno de tus hijos. A tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa, toda la familia, y empezarán a experimentar los cambios del poder eficaz de la palabra de Dios. Hagamos una acotación, una clarificación para la gente que nos está escuchando. El demonio no es creador, es criatura. ¿Qué quiere decir eso? Solo Dios es creador, es creación, no se manda solo. No tengas miedo, el Señor está cerca. Se te está dando las armas necesarias para la defensa, las palabras necesarias para el corazón. Yo considero seriamente, fíjate cómo te lo digo,
considero seriamente que debes estar profundamente alegre, porque estás en las manos del Padre y porque María, tu madre, te cubre con su manto. Pepe, Cristi, alabado sea el Señor. Síguele, Pepe, síguele, porque está bueno esto. Muy bien, vamos a escuchar nuestro cuarto pasaje y vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 55, versículo del 10 al 11, y le vamos a pedir por favor a Cristi que nos haga favor de proclamar estos versículos de la Biblia. Y dice la palabra: como la lluvia y la nieve caen del cielo, y solo regresan ahí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Ese es el poder de la palabra. El Señor, a través del profeta Isaías, nos da otra promesa de esperanza. Así será la palabra que brota de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Eso fue lo que pasó en el corazón de este muchacho. Es tanta la viveza, el poder, la frescura de la palabra, que aquel corazón entenebrecido, empedernido como una roca, durante 3 días de escucha continua de la palabra de Dios, despertó. Como dice la parábola, no importa que esté dormido, yo lo despertaré. Aquel joven se parecía al hijo único de la viuda de Naín. Cuando Jesús vio venir la caravana de la muerte, Él, el Señor de la vida, va a haber un encontronazo entre la muerte y la vida. Y Jesús se dirige al féretro y les dice a los hombres que llevaban a un joven muerto: bájenlo y abran. Y dirigiéndose al muchacho le dice: levántate. Joven, a ti te digo, incorpórate, levántate. Y el muerto revivió. Eso es Jesús. Cuando nosotros lo llevamos al corazón de los muchachos, ellos responden. No hay corazón, escúchalo, que se pueda resistir al poder eficaz y vivificante de la palabra de Dios. Pepe, es bien importante que la gente no se desespere. Tú en lo que nos platicabas, fueron 3 días arduos de lucha. La gente no se debe de desesperar. Es que mi hijo no entiende, es que yo ya le dije quién sabe cuántas veces. Mire, no cuente las veces que se le diga. Usted sígale diciendo. Santa Mónica tardó ¿cuántos años llorando para la conversión de San Agustín? Años. Entonces, no nos desesperemos, siempre en la alegría de los hijos de Dios y con la certeza de la fe. La palabra de Dios dice: cuando pidas algo, da gracias ya por los que has pedido. Bueno, pues entonces ya denle gracias a Dios por la conversión de su marido, de su esposa, de sus hijos, de quien ustedes quieran. Darle gracias a Dios con todo el corazón, porque Dios escucha desde la primera vez y no estamos diciéndole, por favor. No, una oración con confianza, una oración en paz, una oración en alegría, porque Jesús es el Señor, el Kyrios, el Salvador. Bendito sea su santo nombre. Cristi. A mí me llama mucho la atención que cómo tenemos hambre de Dios, hambre de la palabra. Una persona tan sumergida, tan entregada en algo totalmente opuesto, pues, ¿verdad? Del otro lado, del lado de las tinieblas, cómo al encontrarse de frente con la palabra de Dios puede tener una reacción tan fuerte de auxilio, ¿no? Una llamada tan determinada para salir de todo eso. Y yo pienso que también sucede a cada uno de nosotros, aunque no estemos en el lado oscuro de una manera tan fuerte. Sucede porque la palabra, que es la espada de 2 filos, siempre el Señor la pone delante de nosotros y nuestra alma siempre está anhelando esa palabra de Dios. Entonces, por eso no debemos tener miedo, porque de veras que el Señor está cerca en todo momento y sabe cuándo más lo necesitamos y nos empuja y nos pone las personas, al instrumento, el momento, el instituto bíblico, ¿no?
Y a mí se me hace hermoso que al tercer día despertó. Qué bueno que tú también que estás en tu casita sigues con nosotros. Y qué bueno que te importe mucho más la palabra de Dios que lo que pueda decir el enemigo. No te claves en eso, ¿eh? Clávate en que Dios es amor. Eso es lo importante. Quiero yo platicarles un poquito. Ya ven que Pepe va a ir a Tierra Santa. Ir a Tierra Santa, bueno, ya es otra cosa. No es como ir de turista, sino vas como peregrino. Estás en los lugares donde estuvo el Señor, donde estuvo María Santísima. Ya en sí es un retiro espiritual. Pero además, con la compañía de Pepe, explicándote dónde estás, qué sucedió ahí, haciendo oración. Van a ir sacerdotes, Pepe. Sí. Tengo entendido que van a ir sacerdotes. Con Eucaristías. Ay, por favor, no te lo puedes perder. Pepe, platícales un poquito de eso mientras nos dan más llamadas. Sí, aprovechando pues las maravillas de la Tierra Santa, estábamos en el monte Tabor, donde Cristo fue transfigurado. Era muy temprano, al alba, hacía mucho frío, estábamos celebrando la Santa Eucaristía, y en la parte de atrás se encontraba un joven que venía de aquí de Guadalajara. Desde que salimos, no dejaba de darnos guerra. O sea, él iba forzado, iba obligado, no quería, iba enojado. En España, bueno, nos hizo batallar. Con Santa Teresa no se quebrantó. Después fuimos a Tierra Santa. Llevábamos ya 4 días en la Tierra Santa. Y yo decía, Señor, ¿a qué hora se convierte? O sea, no puede estar en tu Tierra Santa. Me da risa por los muchachos, les da risa. No, pues es que sí. Es que ellos se identifican muy bien. ¿Qué, con los no convertidos o con los convertidos? Pregúntales, yo no sé. No, con los convertidos, los muchachos de Barrabás. Es que ellos conocen la experiencia de los jóvenes. Bendito Entonces yo le decía, bueno, Señor, vamos a terminar nuestra semana en Tierra Santa y ¿a qué hora se va a convertir? O sea, no nos puedes permitir irnos de tu tierra sin que este muchacho tenga un encuentro contigo. Pues ahí fue en el Tabor. Estábamos en la misa y estaba haciendo tanto frío y llegaron 2 sacerdotes. Entonces los padres se ponen atrás como pedidos. Entonces empezaron a preguntar al grupo que quién quería confesarse. Entonces yo volteé a ver al joven y le decía, ve. Sí, y así me decía que no. Entonces empezó la homilía y el sacerdote con una unción empezó a proclamar tan fuerte la palabra de Dios que como espada de 2 filos penetró en el corazón de este muchacho. Entonces, movido por la palabra, se levanta y se va con el sacerdote, que el padre ya estaba ahí esperando a ver quién más. Entonces llega el muchacho, el padre le echa el brazo, empiezan a platicar y se quedaron ahí toda la misa. Pero este joven empezó a llorar. Y dije, Señor, está en las manos de otro Cristo, ahí estás en el sacramento, lo tienes cautivo, tu palabra, y ahora el sacerdote estuvo con él. Entonces acabó la misa, todos comulgamos y él ya no alcanzó a comulgar porque seguía confesándose. Claro. Lo que pasa es que tenía una vida sin confesarse y tenía mucho miedo, pero la palabra le ilumina que él decide tener su encuentro con Cristo en el Tabor. Ahí fue su transfiguración. Entonces ya el padre va al sagrario, saca el copón y le da de comulgar para que no perdiera la comunión. Claro. Entonces ya el grupo estábamos en unas explicaciones en las ruinas arqueológicas del Tabor cuando llega él, pero venía con un rostro distinto. Se le veían sus ojos cristalinos, se le veía fresco, ya no pudo aguantar y delante de todo el grupo empezó a testificar y empezó a pedir perdón. Dice, perdónenme porque tal vez les he venido amargando el viaje. Dice, pero quiero que sepan que hoy me he encontrado con Cristo. Esas son las gracias de la Tierra Santa. Sí. No se imaginan cuántas conversiones de matrimonios, de señores ya grandes que van endurecidos y ahí, en la roca de la agonía, de pronto caen de rodillas. O haciendo el Via Crucis. Imagínate cuando llegan al Gólgota. Y cuando se arrodillan para meter su mano en el punto exacto donde estuvo colocada la cruz del Señor. Aquel que llega a ese punto y mete su mano y toca la roca al desnudo, donde estuvo la cruz de Jesús, no puede ser la misma persona. Y ahí muchísimos quedan totalmente quebrantados. Es el poder de Cristo, que es el mismo, ayer, hoy y siempre, y que está entre nosotros con su palabra viva. Pues así es, amadísimos de Papá Dios y Mamita María, hoy aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos
que el Señor tiene poder sobre el demonio. Ya lo sabíamos. Pero por si alguien no lo sabía. Aprendimos que podemos cantarle al Señor aunque no tengamos voz para cantar. Aprendimos que María Madre nos protege en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es. Aprendimos que la palabra de Dios es espada de doble filo y que a la escucha de la palabra de Dios se acrecenta la fe y hay conversión. Irremediablemente te enamoras de Jesús. Es que hay que conocerlo. Hoy vamos a despedirnos musicalmente. Y sí, yo sí les dejo la tarea como si fuera clase. Sí, es clase de Biblia, ¿cómo no? Hay que dejar tarea. Claro. De tarea, cántenle al Señor. No le hace como canten. Cántenle al Señor. Vamos, Cristi. Señor, ¿a quién iremos si eres el árbol de la vida? ¿En quién reposaremos si no es en la fuente más limpia? Tu palabra me da vida, tu palabra me da vida, tu palabra, Señor, de vida, vida eterna, vida eterna. Tu palabra, Señor, es vida eterna, vida eterna, vida eterna. Tu palabra, Señor, es vida eterna. ¿A quién temeré si tú eres verdad y vida? Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Vida eterna, vida eterna. Tu palabra, Señor, es vida eterna, vida eterna, vida eterna. Tu palabra, Señor, es vida eterna. ¡Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Oye, si te vas a desvelar el día de hoy, desvélate viendo María Visión, porque sigue el rosario y después el Santísimo Sacramento. Que no se les olvide. Hay que estar en oración constante. Que Dios los bendiga, Pepe. Muchas gracias, que Dios les bendiga y se llevan de tarea también que terminen de leer en casa, en familia, el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. No tengan miedo, el Señor está cerca. Y aquí nos vemos pronto. Gracias. Primeramente Dios. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Bye, bye. Cada quien